Alsina, ¿cómo estamos? Susana Griso, buenos días, Susana. Me voy a mi punto, que llevan toda la mañana diciéndome que tengo aquí una R, que no sé por qué es la R, pero no me puedo mover de aquí, Carlos. Es como los artistas cuando hacen rodajes, ¿no? Que tienen una marca en el suelo, efectivamente, pero no pueden mirarla, que no se note que están mirando al suelo. Pues aquí está mi R. ¿Qué tal? Es mi posición para saludarte. ¿Cómo estás? ¿Y por qué es una R? No lo sé, ¿por qué es una R? Ah, por el rombo. Vale. Ah, por el rombo. Ya lo sabemos, ya hemos salido de dudas. Lo que aprendemos. Oye, lo que es la vida, lo que le ha costado al gobierno aprobar la ley de amnistía, 6 meses, 3 proyectos, y llega al Supremo y le plantea un jaque, veremos si mate, ¿no? Es evidente que les ha roto todos los esquemas, ¿eh? Yo creo que no solo al gobierno, porque lo que teníamos todos en la cabeza era que iba a haber una, lo hemos hablado yo creo tú y yo en el programa, ¿no? Que iba a haber una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo o quizá una consulta al Tribunal Constitucional. Ahora que el Supremo haga esto, que es hábil, hay que reconocer que es hábil, que es decir, no, si de la lectura de la propia ley se desprende que justo la malversación por la que está condenado Junqueras y por la que estaría condenado Puigdemont si se lo hubiera podido juzgar, justo esa es la que ustedes han puesto en la ley que no se puede amnistiar. Bueno, pues la palabra. Hemos recordado esta mañana, supongo vosotros también, que Bolaños, cuando se aprobó la ley de amnistía, lo que dijo era precisamente que los jueces tenían la última palabra, que los jueces tenían que aplicar la ley y, por tanto, interpretarla, y que eso es lo que demostraba que la ley era impecable y que había separación de poderes. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido. Pero has visto que ahora el gobierno dice que bueno, pues el Supremo hace consideraciones innecesarias, que se extralimita en sus comentarios. Sí. No, sí, debate naturalmente que puede haber siempre sobre cualquier interpretación o argumento que utilice el Tribunal Supremo. Claro que sí, pero no se sale entiendo yo, no se sale de su marco, de su margen de actuación. Es decir, aquí, para que no perdamos de vista de qué estamos hablando, yo creo, hay un pulso entre 2 poderes o 3 poderes, si se quiere, desde hace, yo creo que va para 2 años y pico ya. Incluso antes de las elecciones generales y de que Sánchez tuviera que pagar con la ley de amnistía su investidura. ¿Cuál es ese pulso? Por un lado está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque la mayoría gubernativa es la que sigue al Gobierno en su iniciativa, de primero neutralizar las consecuencias de la sentencia del Supremo del año 19, la sentencia del procés, y luego de abortar todas las causas judiciales que todavía están en marcha. Esto empezó con los indultos, competencia potestad del Gobierno, faltaría más, siguió con el vaciamiento del Código Penal, derogación de la ley del delito de sedición, modificación del delito de malversación. Y lo último que ya fue la ley de amnistía. Pero al final el objetivo siempre ha sido el mismo, que es de lo que hizo el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Supremo, ir eliminando las consecuencias. Es decir, que las consecuencias o los efectos de aquel trabajo que hizo el Tribunal Supremo, que todavía sigue haciendo, los efectos se borren. Y la consumación de eso es la ley de amnistía. En ese contexto yo creo que hay que entender todo lo que pasa. Tanto la creatividad de quienes hacen la ley de amnistía, Bolaños, Gonzalo Boye, los de Puigdemont, corrigiéndola tantas veces, modificándola tantas veces, como tú decías ahora, porque cada vez que veían una posible grieta decían vamos a taparla haciendo una redacción diferente, y frente a eso el Tribunal Supremo, que lo que está es defendiendo el trabajo que ha realizado hasta ese día. Y claro, conocimiento no les falta a los jueces del Supremo también para poderle dar la vuelta a las cosas, ¿no? De hecho, Carlos, es verdad que para la sorpresa general ellos mismos han dicho que no es amnistiable la malversación, tal y como está redactada, pero nos decía esta mañana un magistrado de la Audiencia Provincial de Castilla-La Mancha que a él no le ha sorprendido nada, porque dice que el Supremo está siendo fiel a sí mismo y que ya en el pasado, creo recordar que por 2 o 3 ocasiones había dicho que no cabía el perdón en este tipo de malversación. Bueno, es discutible, porque hoy yo también he leído en los periódicos que hay jueces que opinan de una manera, jueces que opinan de otra. Yo creo que en lo que sí tiene razón el Supremo, otra cosa es que tenga que meterlo en una resolución judicial, pero en lo que sí tiene razón, y creo que eso no se lo discute ni siquiera quienes han hecho la ley, es en que ha tenido tantas versiones la redacción de la ley, sobre todo en 2 asuntos, que son la malversación y el terrorismo, tantas versiones distintas, tantas modificaciones, que al final la apariencia de que se ha ido haciendo una ley a trompicones, como dice hoy algún editorial, es verdad, a trompicones, y a la medida de las necesidades tanto del gobierno como de los que van a ser amnistiados, como de los que delinquieron en su momento, eso es lo que yo creo que ha contaminado toda la manera de elaborar
la ley en cuestión. Y además es que lo hemos hablado tú y yo en el programa más de una vez, cuando teníamos aquellos debates o tenían sobre el terrorismo amnistiable y el que no, el que tiene graves consecuencias y el que no, la malversación que es enriquecimiento y la que no es enriquecimiento, pero al final estás malversando dinero público. Pues la criatura que ha salido de ahí, y el propio Supremo lo dice, permite hacer interpretaciones. Fíjate que el objetivo era justo el contrario, porque el objetivo siempre era achicar el margen de interpretación de los jueces. Pero es que es muy difícil achicarlo del todo, ese margen de interpretación, sobre todo cuando hablamos de la cúpula de la carrera judicial, es decir, de las personas que más experiencia tienen en la interpretación, aplicación de leyes y redacción de sentencias. Marchena y compañía, ¿no? Marchena y Arenas, sí. Sé que has entrevistado a Núñez Feijóo, le hemos escuchado hablar sobre el Supremo, ha venido a decir que el Gobierno ha sido incapaz, digamos, de elaborar una ley, la única que ha podido pactar con sus socios, que es un fiasco ahora mismo legal, pero sé que no descarta la moción de censura, no la descartó aquí cuando le tuvimos en Espejo en plena campaña electoral de las catalanas, y quiero recuperar lo que hoy te ha dicho. Yo no tengo números para sacar una moción de censura, lo reconozco, lo cual no significa que si consideramos oportuno en un momento de la legislatura, en los próximos meses, presentarla, pues por supuesto no desechamos la posibilidad de hacerlo. No la descarta, sabiendo que le obligaría a contar con el apoyo de Puigdemont, ¿no? Es que yo lo que le he preguntado es si está buscando esos números. Sabemos que no los tiene hoy, pero yo quería saber si está haciendo algo por tenerlos. O sea, si está hablando pues con los grupos parlamentarios, con Junts per Catalunya. Él ha dicho que no está pidiendo el apoyo de nadie ni hablando con nadie, porque sabe que necesitaría el apoyo de los independentistas y que él no va a pasar por ahí. Pero claro, entonces presentar la moción de censura. Yo entiendo que si tú realmente has decidido que la moción de censura es un instrumento, como te dijo a ti, y que por tanto no lo descartas y crees que debe haber elecciones ya, como está diciendo el señor Feijóo, pues te pones a la tarea de intentar conseguir esos apoyos. Él ha dicho que no los está buscando. Bueno, pues no los está buscando. Bueno, pues muy bien. También ha dicho que no percibe ningún gesto por parte de Junts per Catalunya de querer entenderse con el Partido Popular o de querer engrasar esa relación, digamos, ¿no? Pero él lo ha puesto algo de cizaña, porque ha dicho que en el fondo Puigdemont se ha dejado engañar por Sánchez, ¿no? Sí, o que le ha engañado o que se ha dejado engañar por Sánchez. No sabe con cuál de las dos se tiene que quedar. Fíjate, se lo preguntaba yo como atenuante para Sánchez. Dice, pues, al final ha engañado a Puigdemont y la impunidad que Puigdemont creía que le habían garantizado no la tiene, pues igual es un mérito de Sánchez. Que desde el punto de vista de la táctica política se ha conseguido ser investido presidente a cambio de una impunidad que en realidad no se va a ejecutar, pues oye, ha sido más listo que nadie, Pero bueno, ¿qué más nos ha contado Feijóo esta mañana? Bueno, que él duda de la imparcialidad del Tribunal Constitucional, porque aún no han presentado, el PP aún no ha presentado el recurso a la ley de amnistía. Y no será porque no la tenga ya estudiada, entiendo yo, porque la ley de amnistía lleva en vigor 3 semanas, creo recordar, desde primeros del mes pasado, ¿no? Bueno, él dice que van a agotar el plazo que tienen para presentar ese recurso. ¿Por qué? Pues porque están estudiando. Dice que, por ejemplo, estaban esperando a ver qué decía el Tribunal Supremo, porque entienden que eso es interesante para los argumentos que presenten. Pero bueno, la conclusión es que presentarán el recurso de inconstitucionalidad, aunque sea agotando el plazo, que creo que son 3 meses, me parece, y aún dudando o aún teniendo razones para dudar de la imparcialidad del Tribunal Constitucional, por aquello de que hay 2 magistrados que fueron nombrados por el Gobierno y que habían trabajado para el Gobierno, el señor Campo y la directora general de la Moncloa. Bueno, hemos hablado también de elecciones francesas, por cierto, y Feijóo ha celebrado no ser francés, porque claro, si fuera francés tendría que elegir entre los dos que en casi todas partes han pasado. Complicado, ¿eh? Claro. La extrema derecha y la coalición del Partido Popular con la extrema izquierda dentro. Entre Abascal y Podemos, para entendernos. Sí, y entonces él ha pasado palabra, o sea, ha dicho que él votaría a los republicanos, que es el PP de Francia, para entendernos, pero claro, es que ahora saca el 10% en la primera vuelta y en casi ningún sitio ha pasado a la segunda, o sea que no es posible votar a los republicanos. Por decirlo claramente, se ha escaqueado de tomar partido. Sobre todo porque con uno por otro. Con la extrema derecha ya está pactando, ¿no? En 135 municipios y 5 comunidades autónomas. Es decir, que esa elección ya se ha hecho, ¿no? Sí, hemos hablado también del asunto ese de los menas y de las discrepancias entre el PP y Vox, y si a él le incomodaría que Vox rompiera los acuerdos de gobierno que tiene en comunidades autónomas y ayuntamientos. Bueno, le ha reclamado a Vox que sea consciente de cuáles son las políticas de ámbito nacional, entre ellas la inmigración, y que por tanto entiende que no habría motivos para romper ese acuerdo. Así tampoco parece que Vox esté por la labor de no parece convertir esto en una causa para el divorcio.
Oye, por cierto, no quiero despedirme sin felicitaros a todos los compañeros de Onda Cero y a ti en particular por los buenísimos resultados del EGM, ¿eh? Enhorabuena. Pues muchas gracias por la felicitación, que creo que es muy merecida, te voy a decir, porque no por mí, sino porque la cadena Onda Cero pues cada vez tiene no solo más oyentes, sino, a mí esto me parece importante, más personas que confían en la manera de contar las cosas de esta emisora, de contar las cosas, de debatir las cosas y de ofrecer puntos de vista, como saben los oyentes, muy distintos en cada uno de los programas y a lo largo de toda la programación. Y déjame que diga que terminan esta temporada, aparte del buen dato que hemos tenido por la mañana, magnífico dato de decir, que terminan esta temporada con magníficos resultados de audiencia Julio Autorio y Jaime Cantizano. Y lo digo porque a partir de septiembre, los oyentes nuestros ya lo saben, tus espectadores seguro que también, van a intercambiarse los papeles. Y a Cantizano lo tendremos todas las tardes y a Julio la tendremos todos los fines de semana. Y rematar una temporada que es la última temporada en sus horarios respectivos con unos datazos de audiencia como los que han hecho los dos, pues yo creo que es de quitarse el sombrero. Pues enhorabuena a los tres y insisto, hago extensiva esa felicitación a todos los compañeros de Onda Cero, que algo particular tiene. En un momento de tanta polarización, yo creo que esa fineza, digamos, esa capacidad, digamos, de escuchar todas las voces que están representadas en la cadena se agradece por parte de los oyentes. Un abrazo enorme, Carlos. Gracias por todo. Gracias, Susana Griso. Gracias, porque tú también eres parte de nuestro éxito por darnos aquí esta ventana. Pues venga, pues invita a churros. Pues alguno queda. Un abrazo. Te lo guardo. Bueno, churros comeremos. Lo que no queremos recordar es la experiencia que han vivido unos pasajeros de Air Europa.